Hay que ser muy loco para después de hacer ensayo tener esa idea en tu cabeza. Pero ¿qué pasó? Que antes de eso el padre ya tenía una indicación que era la última, que iba a hacer que todo mágicamente fuera correcto. Bienvenidos, este es el caso de la familia Bhatia, una familia conformada por 11 integrantes en la calle de Delhi, Burari, que fueron encontrados por un vecino que frecuentaba al sitio tras encontrar la tienda cerrada. En la India es normal que entren a casa si tienen confianza y así. Entonces el vecino entró y se encontró con uno de los peores casos que puede pasar en una familia. Como que te voy a contar esta historia como que si fuésemos amigos, como que si fuésemos panas. Entonces, ¿qué pasa? Que en una calle tranquila de Delhi, llamada Burari, en India, lo que pasa es que un vecino que frecuentaba ir a la casa de ellos, de la familia Bhatia, que le sucedió este caso, el vecino normal fue raro, ya que en ese lugar no había nadie. Y eso era una tienda que todos los días que se caracterizaba porque siempre estaba abierto, siempre tenía personas ahí trabajando y la familia siempre estaba unida. Entonces el vecino normal dijo, voy a entrar a la casa de sus vecinos, y él entró y ahí ¡pum! La escena que todo el mundo vio en 2018. La familia en la sala, los 10 integrantes de la familia ahorcados con una forma de un árbol que allá en la India es bastante famoso. Entonces, cuando el vecino vio eso, eso fue traumatizante para él, pero entre él jadeaba y suspiro y cansancio y se sentía raro porque, dime, tú ves eso como que te baja todo, te baja el mood, te baja los ánimos. Él lo que hizo fue que llamó a la policía fue y paró todo, la calle, el lugar, le puso cinta policíaca, todo lo paró. Cuando vieron, ellos se preguntaban que por qué, cómo una familia pudo ser cómplice, cómo una familia todos los integrantes pudieron acabar con su vida, cómo tuvieron el valor, porque habían niños de 15 años, habían integrantes adultos, habían universitarios que conformaban esa familia. Entonces, entre tantas preguntas, tantas investigaciones, ellos encontraron diarios que no eran escritos por una sola persona, sino que habían 3 en esos diarios. Estaba el padre fallecido el padre de los niños, o sea, del padre, el que era el cabecilla de la familia, y la hija era la que lo escribía. El padre, con tanto trauma que tenía, porque el padre, uno de los primeros traumas fue el accidente, que lo encerraron y quemaron el lugar donde estaban, le hicieron esa maldad. Otro fue un golpe de la cabeza que quedó muy herido y se quedó en silencio por tanto y tanto tiempo. Y el más impactante, el más importante para esta historia, es cuando el señor se le muere el padre, y él de los hijos, él era el más apegado a su padre. Entonces, cuando pasó eso, después de varios tiempos, él tenía como una enfermedad o tenía como un trauma que no lo permitía hablar. Y de la nada, ¡puf! El padre, que es el protagonista de esta historia para mí, empezó a hablar, porque él se convirtió en el cabecilla de la familia después de esto que te voy a contar. ¿Qué pasó? Que él empezó a hablar, pero él decía que alguien lo ordenaba. Él decía que alguien le decía qué hacer. ¿Y quién era el que le decía qué hacer? Su padre fallecido. Entonces el padre fallecido le daba indicaciones, le decía qué hacer, le daba las instrucciones. Luego de esto, ¿qué hizo? Él se convirtió en la cabecilla porque el antiguo, el jerarca, el padre fallecido, él era el que estaba amando. Y al ser el hijo que estaba en comunión, en conexión y en comunicación con él, pasó el hijo de él a ser la cabecilla. Luego de cada cosa que hacían, o sea, después de cada cosa que le indicaba el padre fallecido, el negocio empezó a ir bien. Empezaron a sacar buenas calificaciones. Todo lo que decía el padre fallecido le iba bien y todo excelente. Entonces ya ahí viene a tal la confianza en el que el padre fallecido y el padre de los niños, el protagonista,
ya ahí estaba la confianza de que él iba a ser alguien como que ejemplar, alguien que le daba bendiciones y alguien que hacía que ellos pudieran lograr todo lo que hicieran. Ya estaban haciendo como que en su mente algo colectivo, como que mirándolo a él como un héroe, al padre fallecido, y mirando al otro como su comunicador, como su secundero. Entonces, al pasar los años y etcétera, 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 la historia de esta familia culmina cuando se iban a casar unos integrantes de la familia. Yo se lo estoy resumiendo, cuando se iban a casar unos integrantes de la familia. Un día antes, prepararon festivales y todo, hicieron ensayos, todo. Hay que ser muy loco para después hacer ensayos, tener esa idea en tu cabeza. Hicieron ensayo de baile, ensayo de presentación y todo para la boda de los integrantes de la familia. Pero, ¿qué pasó? Que antes de eso el padre ya tenía una indicación que era la última, que iba a hacer que todo mágicamente fuera correcto. ¿Qué fue esto que todo era correcto? Ellos, en forma del árbol que les había contado al inicio, que era famoso en la India, se iban a colgar todos. Y se tenía la idea de que cuando ellos estén al punto de morir, iba a venir el padre fallecido. Dios mío, una mosca ahora. Ya se fue la mosca. ¿En qué parte me quedé? Entonces, sí, ellos tenían en su cabeza el pensamiento de que el Salvador, el padre fallecido, iba a recuperarlos, o sea, que iba a salvarlos antes de que ellos estuvieran. Entonces, ¿qué pasó? Si ustedes se dieran cuenta de todo lo que ustedes supieran qué era lo que estaba haciendo, que ellos llegaran a ese delirio familiar o ese suicidio colectivo. ¿Qué pasó realmente? Una influencia, una religión y algo constante que tuvo evidencia, prueba y que funcionó para ellos. Eso los llevó a ellos a cometer este acto. Jóvenes, que sabemos que los jóvenes son rebeldes, que los jóvenes no hacen caso, quisieran eso. Adultos, universitarios, algunos uno creen en esto, uno creen en aquello, que se iban a meter en eso. Entonces, todo eso, cómo funcionaba, todo eso, y los llevó a una sola terminación. La familia de Burari terminó falleciendo colectivamente. Los 10 cuerpos fueron encontrados en la sala y un cuerpo, porque eran 11, al principio lo digo, un cuerpo fue encontrado en una habitación que se le encontraron signos de estrangulamiento y esa fue a la abuela. Y eso fue todo lo que pude reunir, toda la información que pude reunir resumidamente para ustedes. Y espero que les guste el video, porque en verdad, ya tengo que arreglar mi habitación. Mira cómo está todo eso sucio. Entonces, adiós.